Continuando con las aplicaciones de los sistemas de ecuaciones lineales, vamos a ver ahora lo que son estas ecuaciones lineales aplicado a redes eléctricas. En el caso particular, trabajaremos con circuitos. En una red eléctrica sencilla, la corriente del flujo puede describirse por medio de un sistema de varias ecuaciones lineales o ecuaciones de primer grado con una cierta cantidad de incógnitas dependiendo de las mallas que aparezcan en dicho circuito. Una fuente de voltaje, por ejemplo una batería, obliga a una corriente de electrones a fluir por la red. Cuando esta corriente pasa a través de un resistor, entonces una parte del voltaje se gasta. Lo que se aplica entonces aquí es la ley de Ohm sobre esta caída del voltaje y nos queda entonces que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad o flujo de corriente. El voltaje se mide en voltios, la resistencia la vamos a medir en ohms y el flujo o intensidad de corriente en amperios. Si una corriente resulta ser negativa, entonces su dirección real es opuesta o va en sentido contrario a la forma en que se ha seleccionado en el circuito. Si la dirección de la corriente mostrada es desde el lado positivo en una batería se identifica por el lado más largo hacia el lado negativo, o sea, el lado más corto, entonces decimos que el voltaje va en sentido positivo. En caso contrario, que vayamos del lado negativo hacia el lado positivo, entonces se considera que el voltaje será negativo. Los flujos de corriente de un circuito entonces están gobernados por la siguiente regla. La ley de Kirchhoff del voltaje. La suma algebraica de las caídas de voltaje en una dirección a lo largo del circuito es igual a la suma algebraica de las fuentes de voltaje existentes en la misma dirección alrededor del circuito. De esta manera entonces podemos expresar por medio de un sistema de ecuaciones lineales la resistencia por la intensidad de corriente igual al voltaje. Y esto nos da una versión en sistemas de ecuaciones o versión matricial de lo que es la ley de Ohm. Si todas las corrientes del circuito se eligen en una misma dirección, por ejemplo, podemos elegir como dirección aquella dirección que va contra el movimiento de las manecillas del reloj. Entonces todas las entradas de la diagonal principal deberían ser negativas o positivas dependiendo de hacia dónde se tome la dirección de las corrientes del circuito. El modelo para el flujo de la corriente se considera que es lineal debido precisamente a que las leyes de Ohm y la ley de Kirchhoff son leyes que son lineales. No hay ninguna variable o constante allí que esté elevada al cuadrado. La caída de voltaje a través de un resistor es proporcional al flujo de corriente a través de él, que eso es lo que nos da la ley de Ohm, y la suma de las caídas del voltaje de un circuito es igual a la suma de las fuentes del voltaje del circuito, que eso entonces nos da la ley de Kirchhoff. Vamos a continuación a ver un ejemplo de cómo se aplica en circuitos para buscar los valores por medio de un sistema de ecuaciones lineales de tamaño 3×3. Ya que vamos a ver un circuito de 3 mallas. Veamos un ejemplo. Tenemos que determinar las corrientes del circuito de la siguiente red. Tenemos aquí entonces una red con 3 mallas. Así que vamos a tener en cada malla una intensidad de corriente que la hemos llamado la intensidad de corriente de la malla 1, la intensidad de corriente de la malla 2, la intensidad de corriente de la malla 3. En cada uno hemos seleccionado
que la intensidad de corriente va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Así que vamos a iniciar proponiendo cada una de las ecuaciones. Para la primera ecuación tenemos que sumar las resistencias de la primera malla. Sería 4, 3 y 4 ohmios. Así que allí, en la primera malla, la intensidad de corriente 1 tiene una resistencia de 4 más 3 más 4 ohmios. Para esa primera malla, la intensidad de corriente de la segunda tiene aquí una coincidencia del 3. Ese 3 va negativo porque pertenece a la siguiente malla del circuito. Y allí va en forma contraria a la intensidad de corriente de la primera. Así que allí va en negativo este 3 que tiene que ver con la segunda intensidad de corriente, o sea, la segunda malla. Y esa suma de esas resistencias por la intensidad de corriente, eso debe ser igual a la batería o el voltaje que haya en esa malla. En esa malla tenemos aquí una batería de 30 voltios, pero tenemos que ver si ese voltaje es positivo o negativo. Para ello vemos el lado positivo de la batería. El lado positivo es el lado más largo. De ese lado más largo tengo que ver cómo va ese movimiento hacia el lado más corto. Del lado más largo hacia el lado más corto, el movimiento va hacia este lado. Y si vemos allí, ese movimiento del lado positivo hacia el lado negativo va contrario a las manecillas del reloj. Por eso los 30 voltios son positivos. Si van en sentido contrario a las manecillas del reloj, es positivo. Pero si va en el sentido de las manecillas del reloj, entonces se considera negativo. Para ver ese sentido siempre nos tenemos que fijar en el lado más largo e ir hacia el lado más corto. El lado más largo representa el lado positivo de la batería y el lado más corto representa el lado negativo de la misma. Y al ir del lado más largo o positivo al lado más corto, tengo un movimiento contrario a las manecillas de reloj, entonces estos 30 voltios son positivos. Ahora planteamos ya la ecuación. 4 más 3 más 4, obtenemos 11 por la intensidad de corriente 1 menos 3 por la intensidad de corriente 2 es igual a 30. Vamos ahora a borrar y vamos a trabajar la segunda malla. En la segunda malla de este circuito vamos a tener aquí la intensidad de corriente 2 y allí vamos a tener de la corriente 1 una contribución de 3. Como es de otra malla, o sea que va en sentido contrario, ese 3 va negativo por la malla 1. Si vemos de la malla 3, también tenemos un 1, que ese pertenece a la malla 3. Así que ese también va negativo, pertenece a otra malla, va en sentido contrario, es negativo ese 1 por I3. Sin embargo, de la malla 2, en la malla 2 o la intensidad de corriente 2 tenemos resistencia de 3, de 1, nuevamente considero este 1 y este 1 que está acá. Así que sería 1 más 1 más 3 más 1. Y esos van positivos porque pertenecen a la malla 2. Son resistencias de la intensidad de corriente 2. Así que resolviendo eso debe ser igual a la batería en esa malla. Y la batería en esa malla, si podemos ver, del lado más largo, que es el lado positivo de la batería, si vamos hacia el lado más corto o negativo de la batería,
ese sentido también va contrario a las manecillas del reloj. Yendo del lado más largo hacia el lado más corto, iríamos en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo que esa batería de 5 voltios que está en la malla 2 también va a ser positivo. Ahora planteamos ya de manera formal la ecuación, sería menos 3 por I1 más la suma aquí de 1 más 1 más 3 más 1, sería una resistencia de 6 por I2 menos I3 igual a 5. Nos falta plantear la ecuación para la última malla. Voy a borrar y vamos a plantear la ecuación para la última malla. Aquí tenemos en la malla 3 que tenemos solamente una contribución de un 1 con la malla 2, o la intensidad, una resistencia de menos 1 por la intensidad de corriente 2 porque pertenece a la malla 2 y va en sentido contrario a la 3, que es la que estamos trabajando. Así que aquí vemos que no hay contribución de la 1 porque la 1 está acá, no tiene ninguna relación con la malla 3, que es la que está acá abajo. Y aquí vemos que en la corriente 3 tenemos el 1 que ya estaba aquí, este otro 1 que está acá y este que está acá. O sea, hay 3 unos que resistencias de 3 resistencias de un ohmio que se están sumando en la malla 3 o por la intensidad de corriente 3. Y eso es igual, tenemos entonces que ver a la suma de los voltajes o las baterías que aparezcan en esa tercera malla. Para cualquiera duda, aquí la primera malla es la que está acá donde la intensidad de corriente 1. La segunda malla es la que tenemos aquí en la intensidad de corriente 2. Y la tercera acá donde tenemos la intensidad de corriente 3. Ahí están las 3 mallas de este circuito. Como estamos trabajando en la tercera malla, allí vemos que hay 2 baterías. Veamos la primera, que está acá de 5, con respecto a la tercera malla. Si vamos del lado positivo hacia el lado negativo, en ese movimiento sí va en el sentido de las manecillas de reloj. Cuando lo vimos con respecto a la malla 2, ese movimiento iba contrario a las manecillas de reloj, pero como lo estamos viendo con respecto a la tercera malla, del lado positivo hacia el lado negativo, ese 5 va en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Así que ese 5 sería negativo. Pero esa no es la única batería que está en la tercera malla. Tenemos acá otra batería que la voy a trabajar ahora en celeste. El lado positivo, que es el más largo, cuando voy hacia el lado negativo, que es el más corto, también voy en el sentido de las manecillas de reloj, por lo que esos 20 también son negativos. Yendo del lado más corto hacia el lado más, del lado más largo hacia el lado más corto, en la batería de 20, también vamos en el mismo sentido de las manecillas del reloj, por lo que esos 20 también son negativos, así que son 5 negativos y 20 negativos, obtenemos los menos 25 voltios negativos. Planteando ya de manera formal la ecuación, tengo que menos I2 más 3 y 3 es igual a 5. Y ya con eso tengo la tercera ecuación planteada. Ya pasamos entonces a poder resolver este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que en este caso son las intensidades de corrientes I1, I2 e I3. El sistema de ecuaciones entonces queda dado de la siguiente manera. 11 y 1 menos 3 y 2 es igual a 30. Menos 3 y 1 más 6 y 2 menos y 3 es igual a 5.
y menos I2 más 3I3 es igual a menos 25. Se puede utilizar cualquier método para resolver este sistema de ecuaciones. Puede ser la regla de Cramer, el método de Gauss, etc. En este caso vamos a utilizar el método de Gauss, por lo que voy a escribir la matriz en forma de matriz aumentada. Primero los coeficientes de la I1, que serían menos 3, 11 menos 3, y en la última ecuación no aparece I1, así que significa que allí ponemos un 0 porque no aparece la incógnita I1. Así que la primera columna es 11 menos 3 y 0 correspondiente a I1. Después vamos a escribir los coeficientes de la intensidad de corriente 2, que serían menos 3, 6 y menos 1. Menos 3, 6 y menos 1. Continuamos ahora con los coeficientes de I3, pero en la primera ecuación no aparece la variable I3, así que significa que vale 0. En la segunda es menos I3, así que allí es menos 1. Y en la tercera tengo 3, así que sería 0, menos 1 y 3 en la tercera columna. Y por último, los términos independientes, 30, 5 y menos 25. 30, 5 y menos 25. Ya tenemos la matriz aumentada. Pasamos al siguiente paso. Con esa matriz aumentada, tenemos que en el siguiente paso convertir este 3, que está aquí negativo, en 0. Para eso intercambiamos los valores. Tengo 11 y menos 3, así que los voy a escribir a lo contrario. Tengo 11 y menos 3, sería 3. Y 11 y 3, escribo entonces, me aparece 11 y 3. Y voy a escribir entonces acá al revés, 3 y 11. El 3 se multiplica por la fila 1. El 11 se multiplica por la fila 2. Estos dos valores, 11 y 3, si vemos acá en las filas, hay uno positivo y otro negativo. Así que como tienen signos contrarios, simplemente colocamos un positivo y hacemos los procedimientos. Porque tienen signos contrarios. El 11 es positivo, el 3 es negativo. Si los dos tuvieran el mismo signo, tenía entonces acá que ponerle negativo a uno de los dos, o al 3 o al 11. En caso de que ambos tuvieran el mismo signo, pero como el 11 es positivo y el 3 es negativo, no tengo que hacerlo porque tienen signos diferentes. Vamos a hacer los procedimientos. Tengo que multiplicar 3 por los elementos de la fila 1. Así que sería 3 por 11, 33. 3 por menos 3, eso da menos 9. 3 por 0 me da 0. Y 3 por 30, eso me da 90. Siguiente procedimiento es ahora 11 por los elementos de la fila 2. Sería 11 por menos 3, eso da menos 33. 11 por 6, eso da 66. 11 por menos 1, eso da menos 11. Y 11 por 5, eso da 55. Pasamos una línea y vamos ahora a realizar las sumas o restas algebraicas. 33 y menos 33, eso da 0. Aquí menos 9 y 66, signos diferentes. Restamos 66 menos 9, eso da 57. El mayor es el 66, que es positivo, así que 57 positivo. Aquí tengo 0 con menos 11, eso da menos 11. 90 y 55 tienen el mismo signo, se suman. Así que eso me da 145 positivo. Vamos a escribir entonces la primera fila igual. 11 menos 3, 0 y 30. 11 menos 3, 0 y 30. La tercera fila se copia también igual.
0, menos 1, 3 y menos 25. Y la segunda fila la vamos a reemplazar por la que hemos obtenido. 0, 57, menos 11 y 145. El siguiente paso sería que aquí donde tengo este 0, necesito obviamente 0, pero ya está allí un 0. Así que significa que el segundo paso ya no lo tengo que hacer porque ya tengo allí un 0 en esa posición. Así que con la matriz que tengo hasta la fecha, me salto el paso de que aquí necesito 0 porque ya lo tengo. Y el siguiente paso es que aquí donde tengo el menos 1, necesito un 0. Así que como aquí tengo 1 y 57, vamos a invertirlos. Veamos que tengo 57 y tengo 1. Así que en lugar de escribir 57 y 1, los cambios sería 1 y 57. Así que aquí es 1 por la fila 2 y 57 por la fila 3. Ambos tienen signos diferentes ya que el 57 es positivo y el 1 es negativo. Así que como tienen signos diferentes, acá simplemente pongo un positivo y no tengo necesidad de cambiarle el signo a nadie. A continuación vamos a hacer los cálculos. Necesito primero multiplicar 1 por los elementos de la fila 2. Así que me va a quedar 1 por 0, 0. 1 por 57, 57. 1 por menos 11, menos 11. Y 1 por 145, 145. Ahora procedo a multiplicar 57 por la fila 3. Sería 57 por 0, 0. 57 por menos 1, menos 57. 57 por 3, eso nos obtenemos 171. Y 57 por menos 25, obtenemos menos 1425. Vamos ahora que ya hemos realizado los productos a pasar una línea y vamos a realizar las sumas algebraicas. Como aquí tengo 0 y 0, obviamente voy a obtener 0. 57 positivo y 57 negativo me da 0. En el siguiente tengo menos 11 y 171. Un número negativo y uno positivo se restan. Y esa resta da 160. El mayor es 171, que es positivo, por lo que el 160 es positivo. Acá en el último tengo 145 positivo y menos 1425. Signos diferentes se restan. La resta es 1280. El mayor es 1425, que es negativo, así que le pongo el negativo al resultado. Y ya hemos terminado. Así que se van a copiar las dos primeras filas igual. 11 menos 3, 0 y 30, que es la primera fila, la copiamos acá igual. 11 menos 3, 0 y 30. La segunda fila se copia también igual. 0, 57 menos 11, 145. 0, 57 menos 11, 145. Y en la última fila simplemente vamos a copiar el resultado que hemos obtenido. 0, 0, 160 y menos 1280. Ya de cuando hemos llegado hasta aquí, observamos que aquí nos debe quedar siempre por el método de Gauss. Estos tres valores deben valer 0. Para que esta matriz que está aquí resulte ser triangular superior. Siempre deben quedar esos tres valores 0. Y en el siguiente paso vamos a empezar a resolver estas ecuaciones. Con la última matriz, veamos que
La primera columna corresponde a la intensidad de corriente 1. La segunda columna corresponde a la intensidad de corriente 2. La tercera columna corresponde a la intensidad de corriente 3. Luego viene el signo igual y vienen los términos independientes que representaban los voltajes en el caso del circuito. Empezamos de abajo hacia arriba. Aquí hay ceros y ceros, por lo que como estamos empezando de abajo hacia arriba, no aparece ni la intensidad de corriente 1 ni la 2 porque allí los coeficientes son ceros. Viene la intensidad de corriente 3 que va multiplicado por 160. Así que 160 por la intensidad de corriente 3. Eso es igual a menos 1280. Ahora este 160 lo paso dividiendo y me va a quedar que la intensidad de corriente 3 es menos 1280 sobre 160. Así que hacemos la división de 1280 entre 160 y obtenemos la intensidad de corriente 3 que vale menos 8. Voy a pasar a la siguiente de abajo hacia arriba, sería aquí 0, por lo que no aparece la intensidad de corriente 1. Empezamos con la intensidad de corriente 2, que va multiplicado por 57, menos 11, ahora la intensidad de corriente 3, y eso es igual a 145. Ya sabemos cuánto vale la intensidad de corriente 3, ya que acabamos de obtener que vale menos 8. Así que vamos a escribir 57 y 2 menos 11 y en lugar de escribir la corriente 3, en vez de escribir I3, vamos a escribir su valor que es menos 8 y eso es igual a 145. Voy a multiplicar menos 11 por menos 8 aquí, así que me va a quedar 57 y 2 menos y menos más 11 por 8, 88. Y eso es igual a 145. Ahora este 88, como está positivo, va a pasar hacia el otro lado negativo. Por lo que me va a quedar 145 menos 88. Y eso es igual a 57 y 2. Vamos a hacer la resta de 145 menos 88. Esa resta entonces nos da 57 y eso es igual a 57 y 2. Ahora este 57 que está de coeficiente de la I2 o intensidad de corriente 2, lo pasamos hacia abajo, así que me va a quedar 57 sobre 57. Por lo que esa división, como son iguales, 57 entre 57, obtenemos que la intensidad de corriente 2 vale 1, vale la unidad. Solamente nos hace falta la última ecuación para obtener cuánto vale la intensidad de corriente 1. Para ello vamos a la última fila de abajo hacia arriba, o sea, la primera fila, que sería 11 por I1 menos 3 por I2. La intensidad de corriente 3 aquí no aparece porque aquí vale 0 y eso es igual a 30. 11 y 1 menos 3 y 2 igual a 30. Sabemos ya cuánto vale la intensidad de corriente 2, así que vamos a poner 11 y 1 menos 3 y como la intensidad de corriente 2 vale 1, la reemplazamos por su valor que es 1 y eso es igual a 30. Aquí 3 por 1 lo podemos multiplicar para el siguiente paso. Así que voy a obtener 11 y 1 menos 3 por 1, 3, igual a 30. Ahora este 3 está negativo. Lo voy a pasar hacia el otro lado, positivo. Por lo que me va a quedar 11 y 1 igual al 30, que ya estaba de ese lado, más el 3.
que como estaba negativo pasó positivo 3. Hago la suma de 30 más 3, eso da 33, que eso es igual a 11 y 1. Por último, este 11 que está aquí acompañando o como coeficiente de la I1, lo voy a pasar hacia abajo, por lo que me va a quedar que I1 es igual a 33 sobre 11. Hacemos la división 33 entre 11 y eso obtenemos que la corriente I1 vale 3. Ya tenemos los tres valores. I3 vale menos 8, I2 vale 1 y 1 vale 3. Por último, vamos a dar la respuesta, que la solución es que I1 vale 3, I2 vale 1 e I3 vale menos 8. Y acuérdense que la intensidad de corriente dijimos que se medía en amperios. Y aquí ya tenemos la respuesta de cuánto valen las intensidades de corriente del circuito. Y hemos aplicado ecuaciones de primer grado con una incógnita para resolverlo.